¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Barcelona 3, Atlético Madrid 1. Victoria y triunfo para el equipo de Hansi Flick, el día de hoy jugando nuevamente como local en el Spotify Camp Nou. Quinta victoria al hilo en Liga, tercera victoria al hilo, si no estoy mal, jugando en el regreso a casa, en el regreso a nuestro estadio habitual, que seguimos invicto y sacando un pleno de victorias. Esperemos que esto se suele mantener lo máximo posible en el tiempo. Y un triunfo que fue bastante trabajado, bastante sufrido. Una victoria que el equipo necesitaba en esta clase de partidos ante rivales de alta gama, ante rivales que, bueno, en esta última temporada nos quedó ahí un poquito la asignatura pendiente. Y creo que es un triunfo que sirve muchísimo para seguir limpiando las sensaciones un poco enrarecidas de las cuales venía el equipo del fin de semana. Y desde lo numérico también un poco un triunfo bastante importante para comenzar a abrir una brecha corta, pero brecha al fin, porque tras el trastabillazo del Madrid durante el fin de semana, ahora tienen toda la presión encima. El Barça se coloca a 4 puntos de distancia como único líder de esta liga española, alcanzando las 37 unidades. Dicho esto, en cuanto a mi opinión y análisis de lo que dejó la victoria del Barça 3-1 el día de hoy en contra del Atlético de Madrid, tengo que admitir que en la previa no era del todo optimista para obtener un resultado favorable. Una jornada de liga bastante extraña esta, donde solamente hay 2 partidos. Yo me imagino que al ver los rivales involucrados de ambos es por una cuestión de liberar calendario para después en enero poder disputar la Supercopa Española. Pero no dejaba de ser, ya digo, una jornada bastante atípica, con un Barça que llegaba después del partido en contra del Alavés, no con las mejores sensaciones, con las polémicas de ese video que se filtró de Flick siendo consolado por Rafinha y todo lo que se habló detrás. Y creo que el Atlético de Madrid, a pesar de que con el triunfo del día de hoy, la dinámica tanto con Xavi en su momento como con Flick en estos últimos 2 años en contra de Simeone, venimos bastante dulces. El Atlético de Madrid también es un rival de muchísimo peso, de muchísimo mérito, que tranquilamente el día de hoy nos pudo haber complicado muchísimo las cosas. El Atlético de Madrid, si no estoy mal, hasta antes de este partido venía encadenando 7 victorias al hilo. Es un equipo que había comenzado mal la temporada, pero después se comenzó a reconstruir. Y digamos que el partido al Barça le llegaba en un momento incómodo, no llegaba en un momento ideal y repito, mis sensaciones no eran buenas para el día de hoy, pero por suerte fue todo lo contrario. Hoy creo que el Barça jugó uno de los mejores partidos de la temporada. No diría el mejor, pero sí uno de los partidos más sólidos que le recuerde. Y a pesar de que hay un claro jugador que para mí se destacó a nivel individual, hoy creo que voy a destacar mucho el aspecto colectivo, porque hoy creo que sí fue ese partido donde volvimos a las bases, donde volvimos un poco a los cimientos de aquel Barça de Flick que nos llevó al éxito de la temporada pasada. Y es este espíritu de lucha inquebrantable, este sufrir y saber sufrir, que el equipo no tiene que volver a perder jamás. Yo creo que era ahí el cuestionamiento, no era desde el punto de vista de los resultados, porque el equipo en cuanto a esa línea venía espectacular. Sí, en cuanto a las sensaciones estaba dejando muchísimo que desear, y el día de hoy sí que creo que volvimos al nivel habitual de siempre, y hoy creo que el Barça volvió a ser el Barça. En un partido que, repito, estuvo extraño porque yo considero que tuvimos suerte por un lado, porque tranquilamente en un momento nos podrían haber empatado y después andás a ver cómo hubiera repercutido eso a nivel mentalmente, porque el rival después se te tira encima, y a saber si hubiera habido una hipotética remontada. Como también pienso de que no estamos teniendo suerte, no solo con el aspecto de las lesiones que le están quitando continuidad a algunos jugadores importantes de este equipo, pero sí que no tuvimos tampoco suerte desde el punto de vista del marcador, porque a pesar de la victoria del 3-1, yo creo que el resultado se queda bastante corto para el buen trabajo que hizo el equipo el día de hoy. Es más, ya empezamos a tener mala suerte desde los primeros 45 minutos iniciales, porque en esos primeros compases, en esos primeros 15 minutos, en ese lapso de 15-20, los dos equipos estaban bastante espesos. Yo creo que estaba mucho el partido en fase de tanteo, quizás el Barça hasta incluso respetando al Atlético de Madrid un poquito más de la cuenta. Y repito, nos agarraron en una jugada abierta, que es algo que tranquilamente puede pasar por la propuesta que tiene el Barça de juego. Y Cubarsí tuvo la mala suerte de quedarse enganchado, y fue ahí donde el Atlético de Madrid se puso en ventaja 1-0 con el gol de Baena. Después, con el 1-0, ahí era donde el equipo para mí tenía que mostrar el carácter competitivo de intentar sacarlo adelante y no venirse abajo. Y creo que fue eso lo que pasó, a través de una circulación de balón
bastante lenta, bastante bien entendida de cómo tenía que jugar este partido, sobre todo sabiendo cómo es el clásico bloque bajo que tiene Simeone, y a partir de aquí hubo muchísimos puntos individuales a destacar. Por un lado los laterales, a mí me encantó muchísimo el partido tanto de Koundé como de Balde, sobre todo a la hora de hacer los desdoblamientos, a la hora de acompañar al extremo para atacar, como también estar bien cubiertos a la hora de defender, permitieron que hagamos muchísimo daño por dentro y podamos tener un circuito de pase mucho mejor. Pero sobre todo, el que para mí fue el gran artífice de que el Barça haya tenido este rendimiento y que hayamos tenido la victoria de la forma que la tuvimos, para mí fue Pedri. Yo me quedo con Pedri el día de hoy como el MVP de este encuentro. Y eso que el otro día apenas estaba jugando sus primeros minutos posterior a la lesión en contra del Alavés, donde ya había dejado un poco sensaciones bastante positivas, pero lo de hoy es que va más. Y es un chico que es otro día en la oficina. Tiene para mí el entendimiento perfecto del juego. Sabe cuándo tiene que realizar transiciones más lentas para desarmar el bloque bajo rival. Es un jugador que entiende a la perfección cuando tiene que dotar de verticalidad a los ataques, te guía muchísimo en cuanto al tempo y ritmo de los partidos, y es algo valiosísimo que lamentablemente no se puede reemplazar tanto en él como Frenkie de Jong. Cuando jugamos contra esta clase de rivales, uno siempre quiere que el balón pase entre estos dos jugadores porque son auténticos, seguros. Es más, incluso Pedri es el que termina gestando el empate del Barça ante un excelente desmarque de ruptura de Rafinha que termina detectando, pone el balón perfecto al espacio y Rafinha también hace una definición incluso mejor para poner al Barça en la mejor situación que tuvo en todo el encuentro, porque a partir de eso creo que entró el canguelo en el Atlético Madrid, se fueron echando atrás y nosotros a través de la construcción en la posesión y la salida del balón empezamos a encontrar mucho tiempo y espacio entre líneas. Dani Olmo incluso hizo una jugada espectacular, prácticamente en una baldosa sobre el minuto 35, provocando un penal, donde lamentablemente lo termina desperdiciando Lewandowski. Y aquí creo que el único punto negativo que le encontré al Barça el día de hoy, que fue la definición, la cantidad de ocasiones que desperdiciamos fue enorme, incluso ya no solo la del penal, sino porque después, a escasos minutos más tarde, Lewandowski hizo un cabezazo espectacular donde Oblak se saca un paradón brutal que tranquilamente podría haber sido el 2-1. Tuvimos después un montón de aproximaciones más, como recuerdo un tiro cruzado de Rafinha que se fue desviado, que tranquilamente podría haber sido el 2-1. En el segundo tiempo también tuvimos la ocasión clarísima de Lewandowski, que fue un centro raso de Balde, si no mal recuerdo, donde se quedó a centímetros nada más de empujarla a Lewandowski, un gol que nos podría haber dado también la ventaja, y así estuvimos todo el partido. Repito, yo creo que lo único malo que se puede destacar del equipo en esta jornada es esto: nos faltó ese puntito de inspiración extra en los metros finales. Yo creo que nos está faltando la contundencia que supimos tener en otros momentos y que a veces por chispazos tenemos, porque el gol de Dani Olmo sobre el minuto 64 fue algo brutal. Fue, yo creo que ahí el golpe sobre la mesa que estábamos necesitando, pero una lástima en la forma en la que lo terminamos obteniendo, no por la jugada, porque Dani Olmo definió cruzado de manera espectacular, sino porque tuvimos la mala suerte de que justo Dani Olmo, que en estos últimos partidos venía en racha, que venía convirtiendo y recuperando un poco las sensaciones, en el momento de la definición del gol, yo creo que cae sobre todo el peso de su cuerpo, sobre su hombro, y esperemos que no termine siendo fractura o lesión, y esperemos que haya sido todo un susto, porque la verdad que con respecto a la temporada pasada, la mala suerte que estamos teniendo con el lastre de las lesiones está siendo impresionante, sobre todo porque ahora con esto de Dani Olmo y el hombro, que ojalá, repito, no termine siendo nada y todo quede en un susto y en una preocupación, si finalmente Olmo está fracturado del hombro, pues se suma también a la lesión que tiene Fermín y tenés a los dos mediapuntas titulares del Barça lesionados y veremos cómo se la va a tener que terminar buscando Flick. Pero una pena que lamentablemente el gol haya terminado con este sabor amargo. Creo que después el que lo terminó reemplazando fue Ferran, con Rafinha después jugando como una especie de mediapunta, que es a lo que creo que vamos a tener que terminar optando a futuro, si repito, la lesión de Dani Olmo va para más. Y con ese contexto bastante favorable y un poco bastante agridulce por el tema de la lesión de Olmo, el Atlético de Madrid medio que se intentó echarle encima al Barça, salió a disputar el partido unos centímetros un poco más adelante, intentando presionar alto,
y Josema Jiménez cometió un error groserísimo donde el Barça tranquilamente pudo haber terminado de liquidar el partido con esa ocasión que tuvo Lamine en 1 contra 1, donde después terminó intentando definir al palo largo de la portería de Oblak, donde la pelota no terminó de hacer el efecto que correspondía y terminó pasando por centímetros alrededor de la portería, y después vino como digo, la no suerte por un lado como también la suerte por otro. Sobre el minuto 78 pusieron un pase filtrado al espacio impresionante para Almada, que rompió el fuera de juego de la línea defensiva. Después en el 1 contra 1, la verdad que Almada lo hizo de una forma espectacular, pero no sé qué le pasó después en la definición. Por muchísima fortuna para nosotros, se le cruzaron los cables y terminó definiendo de manera horrorosa y nos salvamos, la verdad que de absoluto milagro, porque de haber pasado a tener el partido en la mano al 3-1 a pasar al empate es que hubiera sido demoledor para cualquiera. Encima creo que en estos minutos finales del partido, de forma entendible por una cuestión de cansancio físico, sí que bajamos el pie del acelerador. Sobre todo se notó muchísimo con el reemplazo tanto de Rafinha como sobre todo de Pedri, que según lo que hizo Flick después en rueda de prensa, no salió por lesión, sino porque simplemente estaba cansado. Y claro, eso nos perjudicó muchísimo para retener el balón, para mejorar sobre todo la calidad de nuestras posesiones y transiciones ofensivas. Y el Atlético de Madrid se nos tiró encima con todo. Tiraron toda la carroza, toda la carne encima del asador y supimos aguantar. La verdad que el ingreso de Rashford fue espectacular, sobre todo en los minutos finales. Un Rashford que, recordemos, perdió un poquito la dinámica por una cuestión de que estaba teniendo unos problemas de salud, pero la verdad que hoy entró brutal, generó unas 3-4 acciones de peligro bastante buenas al contragolpe, que incluso una de ellas, a través de después de un desborde de Balde, terminó en el gol definitorio por parte de Ferran. Y repito, sacamos 3 puntos para mí de auténtico oro, 3 puntos que son más que una victoria, porque sobre todo me quedo con el buen sabor de boca que dejó el equipo en su rendimiento y en esto de no bajar los brazos jamás. Este espíritu de lucha inquebrantable es algo que este Barça no puede perder jamás, tanto los titulares como los menos habituales. Si queremos aspirar a ganar todos los títulos de la temporada, todos los jugadores tienen que aportar lo suyo. Necesitamos dar el 100% porque es lo que requiere esta metodología Flick. Hoy es otro ejemplo más. Cuando damos el 100%, salimos adelante, sacamos los partidos adelante, porque a este equipo, si algo le sobra, es el fútbol. Pero cuando empezamos a hacer tonterías, pasa lo que pasa. Y hoy el equipo, repito, obtiene para mí una merecida pero sufrida victoria y unos 3 puntos que, bueno, veremos qué es lo que pasará mañana con el Real Madrid. La presión es para ellos. No parecen tener un vestuario del todo sano, tienen un montón de problemas detrás. Y creo que es el momento perfecto para dar un golpe sobre la mesa e intentar terminar este año 2025 lo más arriba posible. Pero bueno, nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.